Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y hoy, aprovechando la noche de todos los santos, vamos a pasar un poco de miedo con uno de los juegos que tratan sobre ese tema, Wright. Para ello me he reunido con dos expertos en Wright. Bueno, me he reunido, es decir, son compañeros, Ainhoa, Ainu, amante de los elfos y madre de hidras. Buenos días. Buenas. Buenas. Y como experto en Wright se ha traído a Rubén, ¿no? Es decir, a ti no te pongo mote de momento porque no tengo mote para ti, Rubén, así que... Habrá que ganárselo, poco a poco. Bueno, Rubén es quien más conoce del mundo de Wright y que nos hemos lanzado, hemos hecho un poquito la aventura y luego veréis por qué. Porque ahora voy a presentar a Taco, ¿vale? Que es total desconocedor de Wright y viene aquí porque quiere reivindicar el mismo podcast para Changeling en algún momento. Exacto. Yo venía aquí pensando que era Changeling. Pues te hemos engañado. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Eso en el Festival de la Primavera hacemos Changeling. Bueno, Mundo de Tinieblas lo conocemos. O sea que... Bueno, vamos a ver. Wright es el quinto, depende de qué edición se mire, de libro de Mundo de Tinieblas, cuarto en la primera edición, que salió antes que Changeling, y aquí en las ediciones 20 aniversario salió primero Changeling. Nos hemos lanzado un poco a la aventura porque es que no hemos explicado nada nunca de Mundo de Tinieblas, no hemos explicado nada de los libros previos de Mundo de Tinieblas y nos vamos al quinto. Entonces, si os parece bien, explicamos un poco lo que es Mundo de Tinieblas, ¿vale? Y además que ha sufrido una, entre comillas, seria actualización porque los tiempos han cambiado. Estamos en un mundo mucho más moderno que en los 90 cuando se publicó el libro de Vampiro, ¿no? Bueno, el Mundo de Tinieblas es nuestro mundo, pero corregidme si tenéis alguna opinión distinta, ¿vale? Es como mucho más grande, está muchísimo más poblado y es muchísimo más amenazante, ¿no? Es decir, un callejón que aquí es oscuro, allí ya sería mucho más largo, las sombras se mueven, siempre hay mucho más misterio. Entonces hay una capa que a los humanos normales y corrientes no vemos, de cosas sobrenaturales que de alguna manera se nos oculta. No se puede decir si puede ser subconsciente o lo que fuera, y es que ese mundo sobrenatural está oculto, pero existe, es consciente. Y la primera vez que se habló de él fue en Vampiro la Mascarada, que fue el primer libro de rol de Mundo de Tinieblas, que fue un exitazo. En el momento de cuando hicimos una retrospectiva de jugadores de rol hace varios programas, hay gente que tiene hay gente que tiene sus files o sus fobias con ese juego, pero todos llegamos a la conclusión de que era un libro esencial en el mundo de los juegos de rol, que lo cambió. No sé si vosotros estáis un poquito también en esa idea. Sí. O lo amas o lo odias, pero está claro que cuando se puso encima de una mesa de juego, la gente dijo, guau, esto es diferente. Esto no es D&D, no es MERP, no es un Quest, es algo diferente. Trajo el rol narrativo al gran público, creo yo. Sí que había... Sí, perdón. No. Sigue. No, sí que había otros roles narrativos y yo siempre defenderé Leyenda como conocedor de Leyenda, pero sí que Vampiro era más para la gente porque es más fácil identificarse con ese concepto. Entonces, y además nació eso en la época, eran los 90, porque si no recuerdo eran 93, 94, creo, si no me acuerdo mal, Vampiro. Entonces, claro, pegó mucho también en la época. Pero no vamos a centrarnos en Vampiro, voy a decir una cosa. Sí. Y sí, es decir, estoy de acuerdo que actualmente Vampiro se podría considerar un juego bastante clásico raw y no tan narrativo. Pero estamos en los 90 y quedaría unos cuantos años hasta que llegara Leyenda de los Cinco Anillos, que se convertía en un juego mucho más narrativo, pero no nos metamos en eso. El siguiente juego sería, bueno, el leitmotiv un poco de Vampiro era justamente la transformación de un ser humano en un depredador, en un ser alfa, en un mundo alfa en el que tú estás por encima y tienes que recordarte continuamente de que eres humano. Luego hay muchas jerarquías, mucho trasfondo, que eso si un día dedicamos un podcast al mundo de Tinieblas Vampiro, pues podríamos hablar de él. El siguiente libro llegaría Hombre Lobo, que yo creo que sería el leitmotiv en este caso sería la frustración y la rabia que produce el saber que
por mucho que luches, por mucho que pelees, vas a fracasar. Porque los hombres lobos ven el día al día como una batalla contra el Green, ¿no? Contra la esencia del caos. O no sé si Rubén podría a lo mejor matizar un poquito más el Green, porque antes hemos estado hablando un poco fuera de micro, ¿no? De que un concepto de Wright, que es el olvido, lo impregna todo en el mundo de tinieblas. Y no sé si el Green estaría relacionado. Esto, bueno, ya casi podemos decir que es un poco de teoría. Bueno, Hombre Lobo es un juego crepuscular, es el fin de una época, es el fin de una raza, y todo como todo hay un Ragnarok, ¿no? Por decir una forma, un fin, un final que es presente, intangible, ya es inevitable totalmente. Como raza has fracasado. Y al final, ¿qué pasa cuando te acabas? El olvido. Creo que el olvido es el enemigo en general del mundo de tinieblas. Quizás Vampiro es el único que no lo tiene presente, pero sí está muy presente en Mago y en otras líneas de juego, en Changeling en cierto modo está ahí. Y el olvido es una fuerza entrópica que básicamente su objetivo final es deshacer la realidad. En Wraith es de una forma más espiritual, es todo Wraith está condenado a caer en el olvido, pero si nos vamos a Hombre Lobo, en el Apocalipsis es la destrucción de la vida, el fin totalmente. Luego un nuevo renacimiento y demás, eso ya es dentro de la propia metafísica de Hombre Lobo. Bueno, estamos diciendo que es justamente el leitmotiv de la rabia, como he dicho, estás en un mundo crepuscular, son conscientes de ello y que han fracasado, justamente, y además han fracasado por su propia culpa. Por su propia culpa, sí. Porque inició una guerra que creían que podían ganar y la perdieron estrepitosamente. El orgullo, por decirlo de alguna forma. Sí, lo único que decir, siempre se lo voy a decir, ¿no? Las garras rojas siempre tienen razón. Y son en el fondo los que tienen... sí, da un poco de rabia, pero sí. Chistes internos. El tercer libro que sería que este es curioso, es decir, sí que es un libro que tiene amantes por doquier o detractores infinitos. Yo me encuentro creo que un poco en el segundo porque se me va fuera, se me va de control el juego, que es Mago, ¿no? Y aquí el leitmotiv sería un poco eres una persona consciente de poder infinito, puedes hacer lo que quieras con tu mente, puedes moldear el universo, pero tienes que pagar un precio. El poder cuesta, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en este caso sería o te comes paradoja o te conviertes en un ser tecnócrata, ¿no? En un chupatintas celestial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no sé cómo definiríais la tecnocracia. A mí me gusta con el libro de, el de Momo, Los hombres de gris, los trajeados, una persona sin corazón, fría, lógica, ordenada, aburrida, pues es el fin, la homogeneidad, no es lo que quiere la tecnocracia. Luego vendría el amado Changeling. Le hemos puesto el cuarto por terminar con el nuestro, con el que vamos a hablar del podcast, ¿no? Que tomarías el papel. También creo que es un poquito que el que más se separa un poco de toda la línea de Mundo de Tinieblas, ¿no? Es decir, porque yo creo que el que más abraza el Mundo de Tinieblas, diría yo. No, yo creo que no sé si es el que más lo abraza, pero sí es el que te da un poco de esperanza en algo, ¿no? Aunque sea mínima, ¿no? Tomas el papel de un Changeling, de un hada, ¿no? Encerrada en este mundo lógico y frío, ¿no? De Netflix, de series de televisión, de coches, de cosas donde la magia ya no tiene cabida, y intenta sobrevivir. Y había antes fuera de micro un concepto que Rubén había dicho, que el final de un Changeling es convertirte en una persona anodina, ¿no? Es decir, pasar de ser un ser de fantasía con tus cosas a ser una bibliotecaria aburrida en una biblioteca aburrida, en vez de tener actividad. No sé, es un poco la idea, ¿no? Y si decíamos de que Hombre Lobo era un libro crepuscular, este lo es muchísimo más. Sí, seguramente sí. Todo el Mundo de Tinieblas es bastante crepuscular, sobre todo en el antiguo ciclo, cuando el fin del mundo era inminente en todas las razas. Ahora, con la reinvención o el reboot, más bien, no sé cómo decirlo, yo creo que es un reboot, pero bueno, eso yo creo que da para otra charla. Es un momento en el que ese final no es tan presente, ese ocaso no es tan inmediato, entonces supongo que saldrán otro tipo de historias. Pero en estos juegos sí, el final siempre era algo tangible, siempre estaba ahí.
Y en Changeling también el ocaso literal de las cortes, del mundo mágico, cada vez más en peligro. Entonces sí. Bueno, y ya llegamos al último, ¿no? Que es por el que vamos a hablar, vamos a profundizar, que es Wright, que viene a tomar el papel de fantasmas. A mí particularmente me gusta este mucho más porque si en el resto de juegos siempre he tenido la sensación de que eres una máquina o eres un superhéroe que se alimenta de sangre, rabia, fantasía, maná o lo que quieras, aquí realmente ser un fantasma es una cosa bastante chunga, una sensación bastante chunga, porque tu fin nunca es bueno y sacar energía siempre te conviertes como una especie de parásito realmente. Vamos a desarrollar esto un poquito más a lo largo del podcast, pero es la sensación. Además, yo creo que en esto va de adicciones. La historia de Wright es de adicciones, personas que son adictas a algo. Me explico mi opinión. Los Wright sacan su energía de las emociones humanas, no pueden generarla. Entonces intentan juntarse o unirse a gente o a grupos de gente que esas emociones la pueden alimentar. Entonces llega un momento en el que se quieren más y intentan mover los mundos de la piel, ¿no? O interactuar con los mundos de la piel para saciar sus vicios. No sé si compartís esta idea conmigo. Yo comparto la idea, te la compro, voy a decirlo así, ¿no? Te compro la idea en un inicio, porque es cierto. O sea, un Wright para sobrevivir tiene que hacer punto a punto lo que tú has dicho. Pero creo que Wright es un juego que, al contrario que todos los demás, es un juego que se basa más en la culpa, en los remordimientos, en la negación. Por eso eres un Wright y por eso existe tu sombra, que supongo que hablaremos más adelante en profundidad del papel de la sombra, pero la sombra, tenéis que tener en cuenta una cosa: la sombra siempre tiene la razón. Y al final, Wright se puede definir de esta forma: lo que más amas, acabarás odiándolo, y lo que más odias, lo acabarás abrazando. Es un juego muy polarizador, y de hecho, para mí, cuando lo conocí Wright de rebote, y es una anécdota muy sencilla, pero bueno, un día alguien me dijo: mira, si quieres coger una narración buena para vampiro y tal, te recomiendo un libro que se llama La Guía de las Sombras. Y yo no tenía Wright, me compré La Guía de las Sombras directamente. Yo leí las 10 primeras páginas y dije: wow, esto es el verdadero mundo de tinieblas. Hasta ahora, todo el preludio, yo soy siempre he sido un gran jugador de vampiro y tengo muchísimas campañas de vampiro que creo que realmente han salido bien y demás, y tengo muy pocas de Wright. Pero me atrevería a decir que Wright es un juego que te desgasta mucho emocionalmente y físicamente, bueno, digamos en mesa, y que Wright, los motivos de Wright son incluso más profundos que las adicciones. Creo que tienen más que ver con cosas psicológicas, entre comillas, vamos a entender esto que voy a decir, no literalmente, a la interpretación de un personaje. Hombre, vamos a ver, como dices tú, te lo compro todo. Yo estoy dando un poquito el que es un Wright, evidentemente. Es decir, tú no has ido ni acción en el infierno porque, como dice en el libro, te has dejado cosas aquí pendientes. Y las cosas pendientes no es me he dejado el gas encendido. Entendámonos. Siempre son cosas más importantes. Esas cosas son las que te encadenan a la tierra, ¿no? Son las cadenas. Me explico, cosas muy tontas, una cadena muy tonta. Nunca he visto a mi equipo ganar la liga, ¿no? Pues posiblemente a lo mejor seas un fan del deporte, de un deporte, y estarías todo el rato rondando un estadio a ver si así un día consigues romper la cadena. Pero es que incluso eso son cosas que muchas veces el Wright no es consciente. Puede no tener cadenas, no tener nada y seguir existiendo en el mundo en el inframundo. Pero creo que, si os parece mejor, empezamos a explicar un poquito ya el juego de Wright. No sé si quieres, Roberto, introducirlo, ¿no? De qué es un Wright, cómo se hace un Wright, y vamos hablando un poco del juego, y que sepan todo esto que estamos hablando de cadenas, de espinas, de la sombra, porque hay muchos conceptos que tienen que tener. Taco quería preguntar algo. No, por lo que estáis comentando, yo que solo he jugado una vez a Wright, el mundo de tinieblas es el que solo jugué una, sí que me dio la impresión, y por lo que decís vosotros también se me reafirma un poco, que es el menos indicado para gente novata.
o para gente que no conozca el rol. Esto, obviamente, depende de cada grupo y depende de las experiencias, pero sí que fue la sensación. A mí me pilló en un momento que quizás me faltaba rodaje a mí o al grupo para llegar a ese entrar en las emociones que decía Rubén. Y yo creo que ese, diferente que los otros, que a lo mejor trabajan de inicio, y hablo sobre todo Mundo de Tinieblas antiguo, que es lo que yo conozco, con algún cliché más conocido, ese se hace más complicado desde mi punto de vista. A ver, Wright bebe del fantasma clásico, ¿no? De un fantasma que está atado a un sitio, atado a algo por alguna culpa. Luego vas a ver que puedes profundizar mucho más. Pero hay una cosa que me parece muy importante y que alejaba a muchos jugadores en su momento, que era la sombra, porque la sombra bien llevada es muy interesante, puesta en manos de alguien que no le interesa ese tipo de juegos, destruye la partida fácilmente. De hecho, es el punto débil del juego, que no puedes jugar sin ella, pero es difícil de llevar. No sé si Rubén está conmigo. De hecho, para mí siempre fue el mayor problema al dirigir Wright. Y me parece, sin duda, ahora mismo el mejor trasfondo que ha tenido el Mundo de Tinieblas, en mi opinión. Aquí hay el contrato social de cada mesa que se reúne a jugar y no voy a decir profesionalidad, voy a decir, pues bueno, el ser un poco más adulto. Y vuelvo a recalcar todo esto entre comillas, que sepa lo que quiero decir. Mundo de Tinieblas metió la malsana idea de que tú tienes que putear a tus compañeros de mesa de una forma muy agresiva, que yo creo que en algún punto el libro insinuó que se puede hacer y nosotros lo tomamos como que es la norma. Y por desgracia esto llegó hasta Wright, que es un juego que se toma así en serio, mucho más en serio que los otros Mundo de Tinieblas. Además tiene un carácter un poco más oscuro, un poco más depresivo, porque aquí sí que es verdad que la esperanza no existe. El olvido es el fin, aunque haya leyendas de otras cosas, y creo que la gente cuando cogió la sombra dijo, ¡buah! Aquí lo tengo yo para pegar 4 puñaladas al compi, el que me toque a mí como al que yo salía de las sombras, lo voy, y es un mal concepto que creo que es muy difícil de extirpar ahora mismo y que hay que hablarlo cuando se hace una mesa y poner bien los parámetros. Totalmente de acuerdo. Es un juego duro y siendo un juego duro, yo alguna vez que he jugado, según mi estado de ánimo, me afecta. Y aparte creo que todo lo que tenga que ver con la parte funeraria, muertos y demás, es algo que somos sensibles, ¿no? Como los seres humanos sensibles en general. Como te pilla una mala época o aún en algo profundo, lo puedes pasar mal. Yo creo que tienes que estar en una mesa que estés cómodo y que juegues bien. De hecho, decía Rubén que en Mundo de Tinieblas nos incitaba a putearnos en mesa. Y yo creo que el principal problema fue que la descripción de los clanes en Vampiro nunca lo hacían, incluso en la camarilla, nunca la hacían como cierta armonía, ¿no? Decían que si eres un Ventru, pues tenías que putear a un Brulla, que si eres un Malkavian, tienes que ser el graciosillo del grupo, o si eres un toreador, pues que tienes que ir buscando cuadros en las casas en las que te metes, por decirlo de alguna manera. Y nos lo tomó muy en serio eso, y si tú llevabas un Ventru, pues te encarabas con un Brulla. ¿Por qué? Porque es que yo soy de la realeza y tú llevas un símbolo de anarquía boca abajo en tu clan. Eso es terrible, los clichés. Tú pones un cliché genérico para entender y la gente tiene que jugar tal cual el cliché. Como seas un toreador, que no mires un cuadro embobado, ya no eres toreador. Era otra época, es decir, las cosas como son, era otra época y insisto, fueron los primeros. Me gustaría a mí a ver cómo sería la Leyenda de los 5 Anillos si fueran los primeros. Porque, ¿entiendes? Y que los clichés funcionan. Pero funcionan para entender. Bueno, pero que recordemos, y perdona que te corte, que a ver, que sobre todo para iniciar a gente los clichés funcionan. Claro. O sea, luego ya tú te superas al cliché y también depende de yo que sé, las narrativas que tú vivas o conozcas o incluso que improvises, pero que los clichés de inicio para empezar algo funcionan. Sí. El problema es tomarlos como un mantra absoluto. Correcto. Pero bueno, yo insisto, no disfruté de Vampiro, jugué mucho Vampiro, pero con lo que más disfruté, porque sí que tuve esa sensación de
cosa más relajada, ya no nos puteamos tanto, fue con Vampiro Edad Oscura. Con Vampiro Edad Oscura sí encontré eso de somos una sociedad escondida, nos tenemos que esconder, nuestra vida peligra. Sí. El vampiro es complicado porque es un ser muy individual. Ya, digamos, la naturaleza del vampiro te lleva más por eso. Pero parece que ya los tenemos a todo. Y hay que tener cuidado. Bueno, vamos a volver a centrarnos en Wright, que era nuestro miedo principal de divagar por el mundo de tinieblas. Wright, un Wright se forma, ¿no?, cuando muere una persona y tiene la desgracia de no ir ni al cielo ni al infierno, porque estás en un sitio que es, a veces no sabemos si es mucho peor que el infierno, ¿no? Es un sitio que se llama el inframundo. Desde ahí puedes ir lo que sería al mundo del inframundo exactamente, que creo que Rubén nos podrá explicar un poquito más lo que es la parte inferior, y luego puedes estar cerca de lo que es el velo, ¿no?, que es la zona en la que paseas por la realidad, o sea, por nuestro mundo, pero es mucho más oscuro, mucho más tétrico, mucho más sucio, y puedes vivir con los seres de piel, con los humanos que están vivos todavía. Tu interacción es muy poquita, y eso poco a poco, desde mi punto de vista, va frustrando y te va arroyendo, te va transformando en un ser de oscuridad que se llama los roídos por la sombra. Ahora explicaremos lo que es la sombra también. Y debajo de eso, de todo esto, hay una sociedad de fantasmas, ¿no?, que lucha o intenta no alimentar a una especie de tormenta central que está en mitad del universo, que es el olvido, que poco a poco va comiéndose toda la realidad y amenazará con acabar. Esta descripción además se ajusta mucho al Green, ¿no?, que es como un torbellino en el centro de caos y tal, y aquí sí, una espiral, y aquí es como un torbellino, ¿no?, en el que hay una serie de grutas y cuevas en las que ven seres monstruosos y viven seres monstruosos, y dices, hay una similitud muy cercana al Green, ¿no? Sí, el tema de comparte mucho con Hombre Lobo y con Mago, porque se juegan otros planos de existencia, cosa que, y Changeling también, claro, cosa que, por ejemplo, Vampiro nunca exploró, porque no es su temática, y por lo tanto sí que podemos trazar axiomas con esos juegos de mundo de tinieblas, porque lo que ellos entienden como un término o una forma, aquí en otros juegos pues están conectados. El tema de Wraith se mueven, digamos, en lo más cercano al velo. Ellos le llaman la tierra de las sombras, la tierra de la piel, la tempestad, y no dejan de ser planos de existencia anexos uno a los otros, donde los Wraiths tienen la habilidad de moverse entre ellos, si saben los caminos, se arriesgan lo suficiente, tienen aliados o poderes, arcanoids, que les permitan estas interacciones. Y eso pues abre muchas puertas, por ejemplo, a tipos de crónicas y de viajes entre estos puntos, o si te quieres centrar solo en Stygia, que es la ciudad que, digamos, la gran capital Wraith, o te quieres directamente ir a la Tierra de las Sombras, que es la tierra que está justo al ladito de nuestro mundo, donde hay un reflejo oscuro y anacrónico, en realidades solapadas uno sobre otro, y donde otros Wraiths moran por ahí. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues es un juego muy, muy completito en metafísica, para tener así un espectro chiquitito entre el mundo de los vivos y los muertos. Bueno, hay una base de trasfondo también está, porque no llegas y te encuentras una ciudad. Hay un principio de todo esto, ¿no?, de que el primer Wraith no. Hubo muchos primeros Wraiths. Se supone que en el principio humanos y Wraiths compartían el mismo plano, el mismo mundo, pero que algo pasa y se levanta un velo y los humanos pierden de vista a los Wraiths y los Wraiths pierden la interacción con los humanos. Y un poquito ahí unos empiezan a estar fastidiados porque ya no pueden servirse de los otros. En esta situación, un montón de Wraiths empiezan a estar desesperados y aparece una profetisa, no voy a decir profetisa, un oráculo, ¿no? Pues no, que es la dama de, ¿cómo se llama? La dama del destino. La dama del destino, ¿no? Que augura que vendrá un Wraith, que aparecerá un Wraith que pondrá orden en esto. Y en este mundo aparece un nombre ya que ya es muy famoso,
que es Caronte, ¿no? Que es el primer Wright entre los Wright, por decirlo de alguna manera, que es el que organiza un poco la sociedad Wright. Él funda Stygia, ¿no? Y cuando ha puesto orden, la Dama del Destino le indica que tiene que meterse en el laberinto, dentro del olvido, ¿no? Para sacar a algo. Y se trae al primer artesano. No me acuerdo de todos los nombres, lo siento mucho. Sí, tampoco me acuerdo del artesano, pero bueno, es el del metal, el que es que más... Sí, no, el nombre no me acuerdo. Ahora me sale el nombre, caray. ¿Sabes? Lo que pasa que, bueno, la situación es que Caronte empieza a regir las almas de los muertos. Hay un periodo de estabilidad, ¿no? Proporcionado por Caronte. Se forman los gremios, que veremos que son cada uno de los gremios. Cada uno de los gremios cumple una función dentro de la sociedad Wright. Y veremos que los que no cumplen alguna función están condenados a convertirse en adoquines, por desgracia. Y llega un momento en el que Caronte tiene que pagar, por decirlo de alguna manera, el precio de haber entrado en el torbellino y haber sacado al artesano, ¿no? Y desaparece. Y es un poco la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Nadie controla Stygia, solo los gremios, y sin el control de Caronte, pues la sociedad está a punto de desgajarse un poquito, ¿no? Podemos decirlo así. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Y aparte está también las vivencias personales de cada uno, de que todos nosotros al final queremos, digamos, trascender, ¿no? Queremos dejar de penar por la tierra de los muertos. No sé si estáis de acuerdo conmigo un poquito. Sí, bueno, es digamos la línea canónica que, por cierto, es muy, muy artúrica, ¿no? A mí me recuerda en muchos puntos a los ciclos artúricos. Hay que destacar las legiones, que son la fuerza militar del estado de Stygia, que es un poco, en cierto modo, es uno de los némesis más grandes que tienen los Wright en las partidas que se centran en Stygia. Y luego el cuerpo de los barqueros, que en algún momento entraron en rebelión con Caronte, y es una de las figuras icónicas del juego. Un barquero no deja de ser un Wright que conoce las sendas para viajar entre la tempestad. Bueno, aunque aquí hay como unas suspicacias de que si son meramente solo Wrights o son los barcos no dejan de ser un gremio más de Wright, que son capaces de moverse entre las tempestades, que tienen las costas lejanas, que son otros planos de existencia, y que son importantes también para, digamos, para mover la trama de los sin reposo. Sí, bueno, quiero decir que, bueno, que en el mundo de inframundos hay una serie hay un lugar que se llama las costas lejanas, puede ser, es que me estoy confundiendo también porque sí, costas lejanas. Las costas lejanas. Son más allá del mar del Pesar. Exactamente. Que se supone que la gente que alcanza ese sitio alcanza la trascendencia. Ya puedes ir al cielo o al infierno, pero hay que pagar un precio, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, pues todo esto sería básicamente un intercambiador de autobuses. El mundo de hay una metafísica ahí, pero hay una metafísica ahí que dice que las cosas lejanas es la interpretación que tiene el colectivo humano. Esto recoge un poco el testigo de Mago, de que tiene sobre la muerte, lo que hay más allá de la muerte, y cómo tú aceptas que debes de ir allí o no. El juego no deja claro que eso sea la verdadera trascendencia. Es más, posiblemente no deje de ser otro tipo de infierno, muy parecido a que de hecho no he comprobado que esté dentro de Parece el Olvido, pero bueno, sería lógico que si lo estuviera. Explora, pues por ejemplo, el punto de vista oriental de toda esta historia, y no deja de ser, en el fondo dices, bueno, pues es muy parecido a lo que pasa en nuestra sociedad occidental, pero visto desde el punto de vista oriental, y eso son las tierras lejanas también. Sí, bueno, de hecho en la primera edición se hablaba del reino de Caronte, ¿no? Que es lo que hemos explicado ahora mismo, y había también el reino de Jade, tengo yo el módulo por ahí, ¿no? Que era justamente las costas lejanas, que eran los muertos japoneses, orientales, de cómo se lo tomaban, y había un concepto justamente de imperio chino. Realmente. Es más, el juego demonio, que es posterior, sí, empieza su núcleo y explica la existencia del infierno como lo conocemos la sociedad judeocristiana, con que no deja de ser una de las costas lejanas donde acabaron los ángeles allí encerrados, y los demonios que conocemos dentro del mundo de tinieblas no dejan de ser ángeles que han conseguido de alguna forma escapar de esta prisión y que
las coyunturas del juego, pues ahora los demonios pueden hacer el viaje hasta la Tierra de la Piel desde estas costas lejanas. Son como pequeños microuniversos que se crean por el colectivo humano. Sí, bueno, eso vuelvo a repetir, es un juego que se alimenta. Es bonito porque individualmente funciona perfectamente, no tienes por qué coger ni un solo juego del mundo de tinieblas y podrías jugar, pero si conoces otros juegos del mundo de tinieblas puedes ver las conexiones muy fácilmente sobre todo con Mago y con Wright, y con Hombre Lobo. Uh-huh. Bueno, esto es un poco el mundo en el que se rige un poco el Wright, es decir, al fin y al cabo, ¿no? Insisto, podríamos pasarnos varios podcasts simplemente leyendo el trasfondo de Wright. Nosotros estamos dando como cosas muy resumidas para que sepas a lo que te enfrentas. Y parte esencial de ello han sido también lo que se llaman los gremios, ¿no? Los gremios, bueno, en el resto de juegos, voy a poner una cosa muy ejemplo, ¿no? Serían como las profesiones, las clases, los clanes en Vampiro, no sé, es lo que te agrupa y lo que te define un poco, ¿no? Sí, pero me gustaría hacer una puntualización, si me permites. Te hago una pregunta y haces la puntualización, porque te lo tengo que preguntar a ti además. Yo he estado revisando el libro de Wright, la última edición, y he visto mucho más gremios que en el libro básico. Sí. En España no llegaron muchos libros. De hecho, Wright fue bueno, una lástima cómo se trató. Creo que llegaron 4 libros de gremios y tal. ¿Todos esos gremios nuevos aparecerían en libros posteriores de Wright que sean en inglés? ¿Tú lo sabes? Sí, porque Wright 20 aniversario no deja de ser una labor de recopilación de todo lo que... Pero en España la línea se quedó totalmente a medio gas. Nos perdimos su edad alternativa, que sabéis que todo el mundo de tinieblas tiene una época alternativa, y aquí era la guerra de secesión. Sí, perdón. Secesión. Sí, era el Hombre Lobo Salvaje Oeste, Vampiro y la Edad Oscura. Bueno, pues aquí nos perdimos esa época, nos perdimos un montón de movidas. Y los libros de gremio quedaron a la mitad de la publicación. ¿La edad alternativa no era la Primera Guerra Mundial? ¿O me estoy equivocando? No, creo que venía con un nocturno que era el de Atlanta y tenía una portada súper poderosa con un soldado confederado y bueno, igual estoy hablando así de... La verdad que es un tema que no he profundizado ahí en el pasado. Ve buscándolo, ve contándonos toda la historia y yo voy a invocar al ángel de luz, ¿vale? Que nos ilumine. Contar la historia de que ya ahora sí que me he quedado... Gremios. Gremios. La historia de los gremios. Bueno, los gremios son... ahora me acabas de meter ahí en un... ¿Qué son y qué no son? O me pongo a leer gremio a gremio. Hostia, es que cuidado. A matizar gremio a gremio. A ver, los gremios... en vampiro, tú cuando te conviertes en un vampiro automáticamente la sangre de tu creador es la que te exige tu linaje. Cuando eres un hombre lobo hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es tu sangre la que te hace un linaje o un tipo de tradición que te es más, o de cultura que te es más afín. En cambio los gremios es una elección que tú haces propiamente. Está relacionada con tus arcanois, tus poderes, y profesionalizarte en ellos requiere que ingreses en un gremio y que interactúes con él, o sea, seguramente apoyando el gremio de alguna forma, haciendo que crezca para tú, digamos, poder acceder a más niveles de tu arcanoi. Yo aquí meto una duda, ¿los gremios están bien vistos por los que mandan o no? Yo tengo siempre la duda. Sí, no, hay algunos que son tolerados, otros que fueron prohibidos, pero ahora... Ya, vale. Sí, depende. Depende cada gremio. Que como te estaba diciendo yo antes de nada, es la base de la sociedad de Wright, al fin y al cabo. Lo que pasa que un poco es lo que dice Rubén. En el libro básico te daba los gremios básicos, los gremios, vamos, es que tampoco había camarilla, es decir, del reino de Caronte, por decirlo de alguna manera, que lo que quieren es que nada se mueva del status quo y te das cuenta de que es que las cosas no funcionan, de que todo es una pesadilla burocrática. ¿Os acordáis vosotros un poco de Asterix y las 12 pruebas? La casa que enloquece. Sí. Pues la casa que enloquece es una partida de Wright, básicamente. Es decir, quieres hacer algo muy simple, ¿no? Es decir, quieres, no sé, conseguir un papel o quieres conseguir algo. Y te das cuenta que después de 40.000 millones de años de existencia, la sociedad Wright
está desbordada en todos los sentidos. Y porque los gremios no funcionan bien, aunque tú los escojas. Sí, bueno, el tema de los gremios ya, de hecho, tiene sus propia idiosincrasia interna y que pues, ya perfectamente una partida gremial puede ser súper interesante. Una lucha entre gremios también, o sea, el tema de los gremios, si viene sustituyendo al clan, eso es cierto, pero bueno, es como, siempre me ha gustado pensar que no son tan libres. Tú puedes abandonar un gremio y unirte a otro, por ejemplo, algo que un vampiro, por ejemplo, no puedes hacer, y un hombre lobo es sumamente difícil. Bueno, pero a ver, te puedes abandonar un gremio de forma de aquella forma, me explico. No puedes abandonar el gremio. Es que me han ofrecido más dinero, más. Fácil no es, pero eso es verdad. Fácil no es, pero quiero decir, no es lo que tú eres un brulla y naciste brulla y morirás brulla, y puedes cambiar tu naturaleza, todo lo que tú quieras, comportarte anticlan. Pero eres un brulla. En cambio, en Gray, bueno, el tema de los gremios es un poquito más laxo. Sí te compro que es una cosa que de alguna manera el jugador o el personaje escoge. Te lo compro a medias. También es cierto que el gremio va a buscarte a ti por algo. No te transforma en Gray, pero si ve que eres una persona especialmente imaginativa, posiblemente te coja un artesano para construir y para moldear. Bueno, sí, en cierto modo sí. Es una afinidad por algo. Es una afinidad, por eso el gremio acude a ti, porque busca tus habilidades, o tú acudes al gremio para afilarlas. Y si eres bueno, no te va a dejar irte, y tendrá muchas formas de que no te vayas, claro, pero... Bueno, nos estamos perdiendo un poco. Te confirmo, tienes tu razón. La edad alternativa es la necrópolis de Atlanta, ¿vale? Y es la guerra civil americana, la guerra de secesión. Con lo cual, bueno, sabemos, o ya podemos dar a informar que el juego se basaba en esa época. De todas formas, yo creo que he visto algún módulo, alguna aventura centrada en la Primera Guerra Mundial, pero no te podré decir. Ahora sí, dicho por portada o algo, me suena también. Sí, no, mejor ahí, claro. Vale. Insisto, de todas formas, tal y como se describe en el juego básico, el velo, es hacer esa parte que separa la realidad, las tierras de la piel, las tierras de los White, es mucho más fino, donde ha habido más desastres, ¿no? Es decir, o más matanzas, es decir, la guerra civil americana, la Primera Guerra Mundial, etcétera. Toda esa zona, o simplemente la morgue de un hospital. Ahí el velo sería mucho más fino, que es esa sensación que tenemos los humanos, además de que no queremos estar aquí, ¿no? Es decir, que el velo sea más fino siempre nos da yuyu, nos echa para atrás, ¿no? Me voy a ir centrando un poquito en los gremios, los comentamos brevemente cuál es su función y seguimos avanzando, ¿no? El primero en el libro sería los heraldos. Rubén, no sé si te acuerdas tú si era del primer libro o este fue añadido. Pues la verdad que ahora mismo no caigo si estaba así, ¿no? De hecho estoy ahora dándole vueltas al libro precisamente, y yo no caigo ahora sí en los primeros. Bueno, pues los heraldos básicamente en el libro tienen la función de mensajeros, son los carteros, ¿no? del este, y sus arcanoes, que serían como sus poderes, para que nos entendamos, tienen esta función. Son como, iba a decir que son parte esencial de la sociedad Wright, pero es que todos son esenciales de la parte de la sociedad Wright, es decir, son como herramientas, de hecho. Y yo creo que recordar que era de los que se añadieron posteriormente. No sé si vosotros os recordáis, si os gustaba más o algo, o lo vivisteis. Bueno, los heraldos creo que sí que estaban en el básico anterior. Me recuerdo una ilustración muy bonita de un Gruaiz alado, muy, muy corta, angelical, y ese estaba en el libro básico anterior. Y tenía que ver con la habilidad de viajar, viajar entre las tempestades. Luego estarían un poquito, según sigo el libro de No Solo Roles, que eran los perdonadores, que a mí siempre me recordaron un poco a los predicadores. De hecho, en el libro de No Solo Rol,
la imagen parece un predicador de Estados Unidos, ¿no? Y su función es un poco luchar contra la sombra, hacer de capellanes también de los Wright y de hacerlos luchar. La marca, es decir, no lo he dicho antes, ¿no? Pero cada uno de los gremios tiene como una marca distintiva, sería como la marca de profesión, ¿no? Y en este caso me hace mucha gracia porque son que los dedos están negros, de estar manoseando la sombra. La sombra, sí. Y se le va extendiendo según van utilizando. Sí. Y bueno, me hace gracia porque la necesidad de tener un guía espiritual en un mundo espiritual, ¿no? Como incluso en esa situación lo estamos buscando. Sí, te aplaque a la sombra, ¿no? Para que no tome el control tanto. Quiero decir que antes nos hemos saltado, es decir, la marca de gremios de los heraldos, a ver cuál era, que no lo hemos visto. Era que iban desarrollando alas y eso, como si fueran translúcidos, como si fueran luz. Es que por eso te digo, no me suena a mí decir los heraldos, es decir, no quiero irme hasta por el libro porque está muy abajo y puedo tardar 4 horas, pero creo no me suena haberlo visto. Los vigilantes se encarnan de manifestarse en el mundo de los mortales, ¿no? Es decir, serían un poco los que están más cercanos al velo, por decirlo de alguna manera. No sé si estáis de acuerdo. Es que manejan conceptos tan difusos muchas veces que no lo tengo muy claro, porque realmente todos los Wrights pueden llegar hasta el velo. Sí, pero creo que estos pueden vestir el cuerpo de los humanos, ¿no? Encarnar, pasar literalmente es eso. Que me imagino que estará mal visto por... Totalmente prohibido. Vale, y los titiriteros, que luego los vemos, son los que pueden manejar a los humanos. Claro. Los poseen. Claro, y estos los viste la piel. Vale. Empieza un poquito como en Ghost, que pueden golpear cosas y hacer que su presencia se note, y llega un momento que pueden como materializarse, ¿no? Vamos a decir, verse en el mundo. Luego tendríamos otro gremio que sería el de los soñadores, que aquí estos serían los encargados un poco de afectar al mundo de los vivos, ¿no? A través de sus sueños, de sus ensoñaciones. Igual que antes, bueno, no lo hemos dicho, está totalmente prohibido tocar a los vivos, manifestarse en el mundo de los vivos. Y estos 3 que acabamos de mencionar, que luego mencionaremos los titiriteros más adelante, están mal vistos, no malvísimamente vistos. Sí, por eso volvemos otra vez a incluso si llegaran a estar prohibidos, pero como son necesarios, es prohibición de boca pequeña. Son males necesarios en la sociedad gremial y se les permite. No es un poco para perseguirlos, pero bueno. Bueno, los siguientes serían los oráculos, que como su nombre indica, se guían un poco de discernir, ¿no? Lo que está por venir. No son tanto líderes espirituales, sino como son guías, no como guardianes del saber, un poco de los eones de Estigia. Me imagino como, no sé, me diréis vosotros mejor, como las parcas típicas que manejan los hilos del destino y te cortan. Sí, cogen esa tradición de la dama del destino, de las parcas, un poco ese rol. Sí, bueno, pero incluso de hecho, es decir, con cartas del tarot, es decir, es que insisto, lo que he dicho antes, los conceptos son como tan difusos que no sabrías muy bien cómo encajarlos, es decir, porque oráculos realmente también, lo decíamos antes con los perdonadores, es decir, son como cualidades espirituales dentro del mundo espiritual, y estos se encargan un poco de guardianes del saber, es decir, son, no lo sé, bibliotecarios, líderes. Entonces, sí, dama del destino, pero tu destino ya está más o menos cumplido, ¿no? ¿No lo veis así? Bueno, tú no has acabado lo que tienes que hacer. Tú estás aquí por algún motivo, evidentemente. Claro, entonces aquí los oráculos cumplen esa función. Pero los oráculos tampoco están centrados en que, bueno, realmente sí, ¿no? Porque sí lo que todo el mundo busca al final es la trascendencia, es decir, dejar este sitio. No sé. Los alquimistas, ¿no? Es decir, estos serían un poco, vamos a ver, en el mundo de tinieblas no hay muchos recursos. Lo que queda en lo que está en el inframundo son ecos del pasado, ¿no? Es decir, ruinas, por ejemplo, una ciudad que ya nadie se acuerda, Silent Hill, por decirlo de alguna manera. Los recuerdos de las personas, los recuerdos más queridos de la persona. A mí siempre me decía mi máster que es bastante fácil que un Wright se encuentre un arma
pero es bastante difícil que se encuentre munición de ese arma. Entonces, vale más una bala que una pistola, por decirlo, por poner una analogía. Entonces, los alquimistas se encargan de esos pocos recursos, transformarlos de alguna manera y convertirlos en una especie de materia prima. Pero ahora vamos a ver que la materia prima en Wright son las almas. Sí, exactamente, sí. Sí, bueno, aquí es un poquito que los objetos tienen poder, como los objetos más importantes que pueden venirte a la cabeza de Wright son los billetes, pero también hay muchos artefactos que están impregnados con su propia esencia, su propia importancia, y eso tiene un reflejo muy poderoso en el otro lado. El coche donde asesinaron a Kennedy seguramente podría tener un reflejo en el otro lado. Entonces, digamos que tienen como su propia personalidad espectral, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, bueno, los alquimistas interactúan con esas cosas. Exactamente, se dedican a transformarlas o mejorarlas. Y aquí viene un poco justamente lo que serían física y química. Esto serían los físicos, los artesanos. Los artesanos se encargan de coger almas, ¿vale? Y moldearlas para crear objetos. Y estamos diciendo almas humanas, porque no todos los que llegan al mundo del Wright llegan bien. Me explico, los jugadores llegan bien, son seres humanos muertos, conscientes, pueden ser útiles, pero hay otros Wrights que están, que lo vemos, por ejemplo, lo podemos ver en películas, ¿no? Que son los que están repitiendo una acción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso para la sociedad Wright son seres muy peligrosos y técnicamente lo mejor que pueden hacer es recogerlos, llevarlos a las forjas, forjarlos y cambiarlos por adoquines, como digo yo, haciendo una referencia a Super López. Pero que puede ser cualquier persona, o una persona que esté muy roída por la sombra, es mejor que se convierta en una baldosa que termine en el laberinto, por ejemplo. Me gustaba especialmente los artesanos, y yo jugaba con ellos porque con su iniciación en el gremio les obliga a forjar, a cortarse, entre comillas, un dedo y forjar una moneda que llevan colgando todo el rato, ¿no? Como diciendo, esto es lo que estáis haciendo a vuestros amigos, no estáis haciendo algo bueno. A ver. Cierra el teléfono. Que suena de fondo. Ya, bueno, no pasa nada. Es decir, tenemos coros de fondo. Bueno, pues yo sigo a decir, suena un poco un concepto de los artesanos, que fue justamente el primer gremio que se formó y del que Caronte sacó a su jefe, a su jefe de gremio. Sí, una especie de Festo. Es que llevo en la cabeza todo el rato con ese personaje y no soy capaz de sacar el nombre. Es súper importante. Me está dando un poco de toque y todo. Si quieres te digo, está al principio del libro, es decir, no te lo puedo... Sigue activo actualmente, o sea, quiero decir que eso no ha desaparecido y demás, o sea, además es un personaje muy enigmático que tiene su gracia y tal, ¿no? Bueno, es que se suele decir, ¿no? Vamos a volver un poquito al pasado. Se suele decir que en Wright Caronte bajó al inframundo, bueno, bajó a la tempestad y sacó de la tempestad al jefe de los gremios de los herreros, porque era necesario para construir, entre comillas, su imperio. Pero claro, nadie ha vuelto de la tempestad, nadie ha vuelto del olvido, excepto Caronte y el jefe de los artesanos. Y Caronte un día desapareció y se rumoreaba, ¿no?, que desapareció justamente como pago haber sacado y no se sabe muy bien si el jefe de gremio de los artesanos está roído o no está roído. Su nombre es Nudri. Sí, o Nudri, no sé cómo pronunciarlo realmente, pero sí. Bueno, nos hemos extendido bastante con los artesanos y para mí este es un totalmente desconocido, por eso creo que es nuevo, que son los procuradores. No sé si te suena. No, estos sí que son para mí una novedad. Bueno, pues más o menos, según he estado leyendo, ¿no?, son maestros en inflamar el celo, desaterrar impulsos, es decir, convertir, producir emociones en la gente, ¿no? Y manipularlas. Sí, un rol que antes yo lo asimilaba más a los soñadores.
Sí, pero es que yo, si te das cuenta, es decir, siempre hay una especie de dualidad entre los dos. Es decir, tenemos los oráculos y los castigadores. Tenemos los alquimistas y los artesanos. Tenemos los procuradores y los artesanos, ¿no? Los procuradores. Y fíjate las cosas, ¿no? Los procuradores, es decir, te inyectan emociones y las manipulan. Y los juglares, que antes me he equivocado de nombre, los juglares lo que intentan es esas emociones que tú ya tienes, ¿no? Ensalzarlas, es decir, o potenciarlas. Siempre tienes todo este rato esta dualidad entre dos cosas. No sé si la veis o es una cosa que me estoy inventando yo. Tal cual. Son tal cual, sí, totalmente. Porque, de hecho, el siguiente serían los juglares, ¿no? Que serían la gente que o el gremio que se encarga justamente de eso que te gusta, ¿no? Es decir, hacértelo sentir mal. Y estamos diciendo, y lo decimos durante todo el rato, durante el podcast, ¿no? Es decir, es que muchas de estas habilidades son para interactuar con los reinos de la piel y sacarle más chicha a los vivos, que es lo que te da de comer realmente, es lo que te mantiene bien. Porque si no empiezas a alimentarte, tú te conviertes en una cosa débil, en un ser débil, en algo que no puedes decir. Necesitas alimentarte. Por eso mi idea de adicciones. Sí, está ahí, es una base que comparte en cierto modo también con Vampiro, pero es que es como que las tienes que provocar, las tienes que cultivar y luego alimentarte de ellas. Ese es un efecto que no es como tan incisivo y físico como por ejemplo el beso del vampiro, ¿no? Que te sustrae la sangre y tu vitalidad. Aquí es jugar con los recuerdos, con tu mujer que va a salir por la puerta de casa y que instintivamente mire la foto de su marido, de su difunto marido, y en ese instante el Wraith es cuando se alimenta. Exactamente. Entonces es como es mucho más emocional o espiritual, mucho más alejado. Entonces el Wraith no se alimenta porque obliga a la mujer a mirar la foto de él, aunque al final lo va a acabar haciendo, porque a lo mejor la mujer, pues pasan los años, consigue sobrepasar su dolor, pues el gesto de mirar la foto de su marido, hacer un pequeño cariño antes de salir, pues va desapareciendo, e incluso puede tener otra pareja que ande por casa, y entonces pues la foto sigue ahí, pero de repente hay una foto delante suya y va quedando atrás. Entonces, para mí ese es el leitmotiv de Wraith, es la esencia de Wraith, es lo que tú antes querías, que era tu mujer, ahora la estás la odias, porque se está olvidando de ti. Es la desesperación de caer en el olvido, no solo el olvido literal o más físico que podamos entender, sino el olvido para los tuyos, de no tener más relevancia, en que algún día van a quitar tu foto y ya nadie va a acordarse de ti. Claro, pero, tu principal problema no es que te puedas alimentar. Tu principal problema es que ya no te recuerdan. Pero eso, Rubén, es de lo que va Coco, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, el problema de Coco es que cuando la gente se olvida de ti, tú dejas de existir, tú caes en el olvido. Sí. Y Wright tienes la opción de que la gente no se olvide de ti. Es decir, tú quieres que tu esposa te siga recordando. Necesitas que sea necesario que tu esposa te siga recordando. Pero egoístamente. ¿Sabes? Yo creo que aquí caemos en algo que muchas culturas tienen desde la antigüedad, que es que tú sigues vivo si los vivos te recuerdan. Tu nombre, tu imagen, es un antepasado, un ancestro. El momento que se olvidan de ti es la nada, y eso es terrible. O sea, que alguien se ha olvidado de ti. Pero eso es la frase que he dicho yo siempre, de que las cosas existen cuando las tocas. Por eso yo el mundo digital me parece bien, pero me prefiero mi mundo analógico. El libro de Wright existe porque yo puedo extender la mano, coger el libro de Wright y bajarlo a mi En cuanto el PDF, digamos, de Wright, yo le puedo usar a suprimir y vaciar la papelera de reciclaje, lo he perdido entre comillas para siempre. Entonces es un ejemplo muy vano, muy tonto de lo que es Wright. Es decir, mientras que exista el libro de Wright, los Wright existen. En cuanto se tenga facilidad para borrar un fichero, los Wright dejan de existir. Y fíjate, estamos hablando de esto y nos hemos juntado con 3 gremios, ¿no? Es decir, los artesanos, los procuradores, y vamos a hablar ahora de los Nemoi, que es un paso mucho más atrás. Antes estábamos diciendo, ¿no?, emociones y sensaciones, y los Nemoi lo que hacen es implantarte recuerdos. Es un gremio que se dedica a ponerte recuerdos falsos, cosas que tú nunca has hecho.
Y evidentemente este gremio estoy totalmente seguro que no era del libro básico inicial. Seguro. Segurísimo. Seguro, además. Y de hecho era nombrado Sí. en el libro como un gremio más, pero nunca apareció la opción de jugarlo. No, porque estaba prohibidísimo. Esto Estaba era de los Pero se hablaba claramente de él. Era una cosa así como si en Vampiro te hablaran de los Gangrel, pero no te dieron la opción de jugar. Sí, no, estoy de acuerdo, pero quiero fijáis que en este bloque que estamos hablando de gremios, estamos hablando de todos, al fin y al cabo, lo que he dicho antes, todos los gremios, al fin y al cabo, de alguna manera u otra, excepto quizá alquimistas y artesanos, sus ideas es cómo influir en el mundo de los humanos. Influir implantar un recuerdo en un Wright es prácticamente inútil. Pero aquí estamos hablando de que si tú quieres que te recuerde, vas a meterle, en el caso de tu esposa, un recuerdo de tu esposa que es falso porque crees que así va a estar mejor y te va a seguir recordando. Es decir, es el continuo, la continua necesidad de existir, al fin y al cabo. Es decir, creo que la mejor referencia de Wright es Coco ahora mismo. Es decir, me ha salido así un poquito de la nada, pero creo que es la mejor referencia que podemos tener de lo que es Wright realmente. Sí, la verdad que sí. Yo apostaba por Ghost, pero está claro que Coco está mucho mejor buscado, mucho mejor hilado. Y Coco tiene mejores canciones. Sí. Bueno. Ghost es un clásico, ¿eh? Ghost es un clásico, yo sé. Nada, mejor Coco. Bueno, el siguiente gremio, que serían las máscaras, que estos son expertos en cambiar, pues como su nombre dice, ¿no? La apariencia y tal. Recuerdo vagamente que la idea un poquito de cambiar de aspecto y tal era un poco más a nivel, no tanto tratar con humanos, incluso tratar un poco más con Wrights y como espías y todo eso. Pero sí recuerdo que es que siempre me confunde un poco esta descripción de gremios, que servía un poco para crear pesadillas o cuando te interactuabas con el mundo de los humanos para que te vieran mejor o peor, ¿no? Sí. Esa es un poco la idea. A ver, aquí hay un punto, es que el Wright, cuando tú falleces, en el otro lado, tú no eres como estabas vivo, eres como tú te imaginas que deberías ser. Yo siempre pensé que era como tú te quedabas en el momento de la muerte, es decir, es lo más habitual, porque es el momento más traumático que eres a lo mejor capaz de retener en tu esencia, pero tu corpus realmente es insustancial. El corpus es, bueno, banalmente es vamos a decir, tu reserva de vida, pero realmente es lo que estás hecho, es el ectoplasma. Pero te coge la forma de cómo te ves tú, cómo eres tú. Y las máscaras tienen la función que acabas de resaltar perfectamente, que son espías, o semblantes, o crear pesadillas, incluso castigar a otra gente con un semblante horrible, pero también es una forma, por eso digo yo que Wright es un juego de cosas que no quieres reconocer, de inseguridades y miedos que tienes dentro. También es como te gustaría verte. Es una tontería, porque tú te podrías ver así si hicieras un ejercicio de reformar tu corpus, sobre todo cuando has pasado un tormento o estás en tus grilletes. Pero no, acudes a una máscara porque tú sabes que tú no eres así, ¿no? Como por una cirugía plástica, para que te reformen con el semblante que a ti te gustaría tener. Bien, me lo compro también, es decir, pero sigue teniendo un poco la dualidad que estamos hablando, ¿no? Sí, totalmente. Luego, los siguientes serían los trasgos, ¿no? Que ese también es de los nuevos, que son un poco como la maneja, hay que explicarlo con conceptos roleros antiguos, y yo creo que es que los conceptos de Wright son muy particulares. Son los que manejan el caos, es decir, los que manejarían un poquito el olvido, por decirlo de alguna manera, son como los Tremer, pero no sé ser los Tremer, ¿no? Que en un ejemplo, por ejemplo, puede ser Poltergeist, ¿no? Los que manejarían, utilizarían sus poderes para mover mesas, sillas, hacer que los cacharros hicieran sonidos y todo eso. Eso serían un poquito los trasgos, que igual estarían totalmente prohibidos en la sociedad Wright, realmente. Sí, claro, todo lo que sea interactuar con el mundo de la piel, totalmente prohibido. Los siguientes serían los monitores, que estos se encargarían
de vigilar realmente, ¿no? Serían como los vigilantes del mundo de los vivos, de ver lo que está pasando, de incluso vigilar también la sociedad Wright. Entendemos, no forman parte de las legiones, que las legiones serían como el cuerpo de policía militar. Sí. ¿Vale? Se encargan un poco más de vigilar justamente pues que las cosas en la sociedad humana puedan mantener su status quo, por decirlo de alguna manera. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí. Yo le daría el matiz un poco de ver el vínculo que tiene, que lo llaman el monitor, ¿no? Digamos, sí. Con los grilletes. El tema de los grilletes, lo que te une al... Es la función que más se puede solicitar, creo yo. Y es por lo que se hacen famosos. Como pueden interactuar o vigilar las pertenencias, como que pueden también vincular, pueden trabajar con ellas de alguna forma. Entonces se les busca esos gremios para esas funciones. Aparte de... Realmente otra función que tienen es vigilar que los humanos a lo mejor no se fijen tanto en nuestro mundo. En el mundo de los muertos. El siguiente gremio sería los titiriteros, que hemos hablado un poquito al principio de ellos, que serían justamente el gremio que se dedica a interactuar casi más directamente, por eso están súper mal vistos, con el mundo de los humanos. Es decir, poseen sus cuerpos, modifican sus cuerpos, ¿no? Modificar sus cuerpos es que hacen que hagan cosas. Es siniestro porque un humano manipulado por un titiritero es consciente de que algo lo está moviendo, algo lo está utilizando, pero es incapaz de detenerlo. ¿Sería como un medium con un espíritu dentro? No es tan evidente. No, porque no se mete dentro, es como que está desde fuera. Como flotando a su alrededor, moviendo los objetos. La ilustración, bueno, esto es una pequeña opinión, una pequeña teoría de la que meto aquí. Las ilustraciones de los gremios actuales no me gustan mucho, los veo mucho de catálogo de postureo. Las originales eran mucho más siniestras y mostraban Wrights mucho más auténticos, ¿no? Por decir una forma. Y era una ilustración muy cruel en la que creo recordar que se vio un policía con una cara de terror apretando los dientes mientras que el titiritero estaba apuntando él con el arma, ¿no? Con los hilos moviéndolo, y era muy, muy potente esa ilustración. En cambio, la de aquí, pues bueno, la veo un poco así más carente de esa personalidad que tenían las antiguas. Y me fastidia porque me encantaba era una ilustración que ilustraba muy bien lo que era ser un Wright. En este caso la ilustración básicamente es alguien, ¿no? con una cruceta de títere manejando a una persona a través de unos hilos. La persona está de espalda y es justamente lo que dice Rubén. Estamos hablando de que tú estás manejando a una persona contra su voluntad. Ainhoa decía antes de si los medium, había un libro de mediums. Es que yo me compré mucho material de Wright en castellano, que era justamente para hacerse un medium, un personaje que era un medium que podía interactuar, incluso podía ver a los espíritus a través del velo. Era otra cosa totalmente distinta. Y luego me gustaría parar, aunque ya lo adelanto, un poquito sobre los revividos, que sería justamente, es posiblemente uno de las mejores ayudas de rol que supone que un Wright vuelva al mundo real. Yo creo que las crónicas de los revividos, de los Revenant, eran súper potentes. Sí. Lo que pasa que eran como muy monopersonales. No podías no podías hacer. Es decir, tenía que haber uno y la excusa tenía que rondar alrededor de él. Era muy raro. Luego lo hablamos, porque nos quedan dos, que sean las furias, que estos... Antes hablábamos, ¿no?, de un gremio que se dedicaba un poco a hacer a estimular el tema de poltergeist y tal. Estos van más allá, es decir, porque esto sí que es un poder destructivo. Es decir, las furias sería como casa rota, es decir, romper cosas. De hecho, su arcanoide se llama ultraje, para que nos hagamos un poco la idea de lo que estamos hablando. Que es como un poder muy violento cuando explota el Wright. La ira, ¿no? Así. Sí. Es como también los trasgos. Son gremios que otra vez que vuelven como a parecerse entre sí también. Aunque luego los arcanoides son diferentes. Sí. A ver, los arcanoides, es decir, pero el concepto de gremio que tienen es lo que te digo, es decir, las furias se utilizan como el poder del caos, como dicen ellos, ¿no? Para interactuar. Aquí es recojo el guante de Rubén, ¿no? Con Ghost. Cuando el fantasma del tren de Ghost, ¿no?, empieza a tirar las cosas, eso sería una furia, ¿no?
como sacar la rabia que llevas dentro para interactuar con los otros. No recurres a la entropía o al caos para interactuar con el mundo. Tienes que ir viéndolo así, un poquito. Esa es mi opinión. Insisto, son como cosas muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Justo. Y luego están los usureros, que bueno, lo voy a explicar mal. Son los banqueros de Wright, ¿no? Los Wright tienen ¿qué tenían? ¿Tenían corpus y gnosis? ¿Podría ser? No, fatos. Fatos. Sí, bueno. A ver, el corpus sería tu característica corporal, ¿no? Que según vas atravesando paredes, pongo un ejemplo muy simple, vas perdiendo corpus y se va regenerando con el tiempo, con lo cual un Wright que puede llegar a quedarse encerrado durante un periodo de tiempo en una habitación si nadie le abre la puerta, y el fatos es con lo que alimentas, digamos, tus poderes. Entonces los usureros lo que hacen es justamente quitarte fatos, ¿no? Para darte monedas o para darte cambio o para poder, es decir, manejan el poder, la moneda de cambio de Estigia, ¿no? Yo creo que ya el nombre lo dice, la usura. Sí, no, es que lo que me gusta del concepto de gremios es que ninguno es bueno. Los titiriteros no son buenos, las furias no son buenas, los heraldos no son buenos, aunque les salgan a las de ángel. Es que no es un juego de buenos y malos, hayas dicho bien. Sí, no, desde luego. ¿Sabes? Y con esto hemos dado un repaso a todos los gremios, que ya insisto, aquí creo que habrá unos cuantos que sean nuevos, los Nemoi seguro, vamos. Sí, hay un par, ahora mismo no sabría decirlos, pero sí que hay un montón de, al menos 3 o 4 nuevos. Yo te diría Nemoi, te daría Trasgos y alguno más, yo alguno más por ahí, es decir, no te podría decir cuál, pero me suenan que 3 por lo menos, sí, pero fácilmente. Bueno, quiero seguir avanzando un poco y en esto creo que Rubén me va a poder ayudar mucho mejor, que es el concepto de la sombra, porque actualmente hemos estado hablando de que una persona muere, deja algo pendiente en el mundo y una organización, un gremio le encuentra y decide que no le va a convertir en un ladrillo y le va a sacar todo el jugo que puede, se transforman en nuestros gremios que hemos estado hablando, pero hay un elemento importantísimo que es la sombra, ¿no? Que es la que te está diciendo que no eres lo suficientemente bueno o que por qué no sobrepasar cierta línea moral de alguna manera. Pero no solamente te lo está diciendo, ¿no? Sino que te está ofreciendo lo que ella llama espinas, ¿no? Es decir, te está ofreciendo ayudas, pero que con un precio a pagar. Entonces, no sé si Rubén nos puede explicar exactamente qué es una sombra. Sí, mira, la sombra eres tú. No hay doble engaño. No tienes el juego lo puede disfrazar como que tienes una doble personalidad, pero no es cierto. La sombra te conoce porque eres tú. No hay nadie tan bueno como tú para hacerte daño, porque sabe lo que más te duele. La sombra es todos los remordimientos, todos los complejos, todos los sentimientos de culpa que hemos acumulado. Cuando vamos al otro lado, nos acompañan y se materializan. De hecho, en el libro La Guía de las Sombras le dan unas explicaciones metafísicas muy chulas, pero básicamente a nivel narrativo eres tú mismo y tienes una serie de herramientas para influir sobre tu psique, ¿no? Que digamos, para diferenciarlo está la sombra y la psique. La psique sería el personaje convencional y la sombra sería, bueno, pues la otra parte de esta misma moneda. Lo que hay que tener claro es que la misión final de la sombra no es putearte. Es lo que te vendría ahora, incluso tú puedes pensar que la sombra lo que quiere es que te tires al olvido y que te digamos que dejes de existir, ¿no? Que es básicamente pues lo que la sombra pretende, pero no, la sombra quiere provocar en ti una catarsis muy dolorosa y quiere matarte muy lentamente, como dice Bane en El Retorno al Caballero Oscuro: morirás cuando yo quiero que mueras. La sombra es capaz de salvarte. Tú puedes hablar contigo mismo y pactar con la sombra.
La sombra puede darte poder, pero ese poder es tuyo. Lo más gracioso es que siempre eres tú. Entonces es una dualidad muy, muy, muy fuerte. A nivel mecánico, aquí es cuando la cosa se empieza a complicar un pelín. La sombra, si jugáramos canónicamente a Wright, hay muchas formas de hacerlo y cualquiera de ellas está bien, no me meto. Pero la forma canónica es que el jugador, ya sea por sorteo, o cada uno el que tenga a la derecha, o plenamente pactado, coja y durante la creación de personajes sea cómplice contigo y se genere la sombra acorde a tu personalidad, a tus conocimientos, a tus secretos. Y en momentos dados, ya sea autorizado por el narrador o porque crea conveniente, pueda interactuar contigo. Es curioso porque todos los Wright son conscientes de que todo Wright tiene su sombra. Uh-huh. Y pueden hablar entre ellos continuamente. La sombra está ahí para molestarte, para chincharte, para tentarte, para recordarte que lo pudiste haber hecho mejor, para decirte que eres un hipócrita cuando tomas una decisión que te viene bien. Y entonces es cuando une el metajuego con el juego de una forma bastante elegante, por lo menos en la época que todo esto salió. Como mecánica me parece muy guapa, ¿eh? Tiene su propia hoja de personaje y todo, ¿eh? Sí, muy chiquita, pero tiene, sí. El problema de la sombra, Taco, es que se lo dabas a jugadores y jugadores que se conocían mucho. Entonces era fácil que ese pacto implícito, una parte de rol con chavales de 18 años, pues se rompiera. Y o no te ofreciera lo que necesitas para salvarte en su momento, o estuviera todo el rato comiéndote la oreja y la partida fuera mal. Ya te digo, es decir, uno de los escollos principales para los másteres es cómo resolver la sombra, porque la sombra tiene que estar, no puedes quitarla. Una partida sin sombra no vale para nada en Wright. Yo creo que no estarías jugando a Wright. Le quitas la gracia. ¿Sabes? Con lo cual, ¿cómo salvas eso? Es decir, mucha gente lo ha intentado. Es decir, y yo conozco desde un jugador al que le das todas las sombras y juega con las sombras, lo que pasa que entonces no forma parte activa de la narración, cambias, le das a cada jugador una sombra de otro jugador de forma que la lleve, pero entonces estás dando como dos fichas distintas a cada uno de los jugadores y es más farragoso que la lleve el máster, pero que es como jugar contra ti mismo, ¿no? Es decir, porque tú le planteas un reto y según le planteas el reto también le das la posibilidad de salvarse, con lo cual no tiene sentido. Es decir, no es difícil. Es quizá el elemento más bonito de Wright, pero también es el elemento más difícil de llevar de Wright. Así que es algo que ha existido siempre y que los jugadores de Wright, los buenos jugadores de Wright, saben a lo que se enfrentan. Yo creo que hay que sentarse. Yo siempre he creído que el Mundo de Tinieblas es un juego para mesas pequeñas, no 3 jugadores, una cosa muy más de... Todos hemos dirigido mesas con 7 vampiros pegándose por ahí, por medio de la ciudad, pero no son mesas creo que no son mesas que funcionen bien. O por lo menos yo no soy capaz de gestionarlas. Pero las pocas veces que nos hemos sentado a jugar a Wraith, vamos a hablar de una crónica interesante, ¿no? De sesiones, ¿no? Siempre hay que molestarse mucho en hacérselo ver a los jugadores y pedirle su profesionalidad. He tenido suerte, salvo hechos aislados, no se ha ido la cosa nunca de madre, ¿no? Salvo alguna chorradita que, bueno, oye, pues pasaría de sí con sombra sin sombra realmente. Pero lo que le acabas de dar una mecánica al jugador para hablando mal, tocar los huevos. Pero si eso se poda, se cuida, Wraith es toda una experiencia. De hecho, una de las cosas más chulas que me pasó jugando, ahí ya viene la historieta, es que algo que detesto es que un jugador te pida ir aparte para narrar algo. Y es que a mí me corta todo el rollo, ¿no? Pero con Wright dije, vale, pero te levantas, pero tu sombra viene contigo. Y se quedó como pillado, ¿no? Coño, que mi sombra, ¿cómo va a venir conmigo? Y dice, ¿Eres tú? Y tú luego... Y es más, es importante que esté contigo en esta parte porque... Y entonces se hizo una mecánica muy chula porque
era como mucho más retroactivo, la gente no estaba tanto tiempo sola, tal, y entonces quedó un buen regusto. Todo se puede aprovechar, todo se puede transformar. Yo creo que es importante cuando juegas a Wright, y sobre todo cuando juegas online o compartes mesa con gente que no tienes tanta confianza, sesión cero potente y herramientas de seguridad, porque ahí sí que puedes tocar temas al llevar la sombra de otro jugador que te puedan afectar. De hecho, Wright posiblemente, si las herramientas de seguridad son buenas, por lo menos tenerlas en cuenta, en Wright es bueno recalcarlo. No, además, vamos por partes, porque hemos abierto muchos melones. Vamos a decir, quiero terminar comentando los apéndices de Wright 20 aniversario, porque me parece un compendio bastante interesante de cosas que se dieron anteriormente, pero para poder comentar esas cosas que salieron anteriormente es necesario comentarlas. Vosotros decías, Wright, salió una ampliación de Wright, es decir, un módulo de Wright, una ayuda de Wright, pero salió bajo el sello de Black Dog, que para los que no sepan es como el sello adulto de cuidado quien se esté comprando este libro porque se está metiendo en cosas de adultos. Hubo no sé si muchos o pocos libros. Sí recuerdo, por ejemplo, que el libro del Clan Salubri salió bajo el sello de Black Dog. Bali también. Algo de en Hombre Lobo también hubo un par de tomos también de esa temática. Y en concreto, en el caso de Wright, salió el de Espectros. El de Espectros, que fue en lo que te convierte, se llama Espectros Reídos por la Sombra, que es lo que pasa cuando la sombra, como decía Rubén, ¿no? Haces una catarsis y te transformas en un... No voy a decir en un Wright, en un roído, es que tampoco tiene un nombre. El Wright es espectro, no tiene una connotación mejor o peor. En este caso la traducción en castellano nos jugó ahí la mala pasada, creo yo. Spectro, Wright. Es que sí, Spectars, pero bueno, no voy a ponerme con el tema del idioma, sino voy a ponerme con el tema del concepto, ¿no? Es decir, te transformas en seres viciosos y las narraciones que te daban eran francamente duras. No quiero decir qué tipo, pero sí que eran adultas. Y quizá lo más interesante de ese libro, que a mí me parece también otra maravilla, era que la ficha se daba la vuelta. Me explico. Tú en Wright te hacías un fantasma y en Ruidos por la Sombra lo que te hacías era un espectro. En Wright tenías la sombra y en los espectros tenías la luz. La psique, ¿no? Sí. Que era la psique, que era en lo que, digamos, en lo que el personaje se había transformado, ¿no? Sabía que en un concepto psicológico era como... ¿Cómo era esto? La parte que queda más por debajo de la personalidad, no me acuerdo el sale subconsciente y sé que no es ¿el qué? Me sale subconsciente y sé que subconsciente. No es. El subconsciente, sí. Yo lo tomaría como el subconsciente, es decir, en un Wright el subconsciente es la sombra, quien está todo el rato comiendo la oreja, y aquí es justamente la luz, es la psique, es lo que le está diciendo, quizá no deberías hacer lo que estás haciendo. Y de hecho, una de las teorías que se narra en el libro de Ruidos por la Sombra es que para trascender, primero tienes que caer, primero tienes que transformarte en un Wright, y que cuando te transformas en un espectro, cuando subes, cuando asciendes, ¿vale? Cuando ambas partes, cuando la psique y la sombra se vuelven a estar equilibradas, es cuando has trascendido. Pero de todas formas era un librito duro, no era un librito para... A mí me pareció innecesario incluso. Y me gustó leerlo, en su momento, que conste. Pero es que Wright ha tenido siempre una cosa bastante curiosa. Es decir, de leerlo era el mejor de leer. Yo es el mejor libro de rol que me he leído de Mundo de Tinieblas. Es el mejor. Y de jugar y de reglas siempre he tenido cosas como... no me termina de convencer todo lo que me estás contando. Desde los arcanoids... Y no digo que no sea bueno, Es decir, lo que digo es llevarlo a una mesa. Es que antes hemos visto los gremios. Hay muchos gremios que sirven para afectar a los vivos. Si tú no juegas una parte de vivos, tus arcanoids no valen para nada. Así de claro. Hablando mal y pronto. No sé si siempre tiene alguna función dual, pero normalmente se nota de lo que el juego a dónde quiere que vayas.
Y si efectivamente quieres hacer una fantasía urbana centrada en Estigia y que los vivos sean algo de fondo, parece que el juego no te invita, o que no es el palo. Quizás tampoco es porque el juego esté diseñado para hacer eso, que conste, porque después de todo te está diciendo acércate al mundo de la piel porque es donde vas a subsistir y donde vas a influir, ¿no? Pero bueno, no sé, comparto contigo eso, de decir, es como que el juego tiene, a nivel de teoría es muy bueno y a nivel de diseño quizás no sea tan elaborado. Yo lo veo encorsetado. Pero encorsetado, que estaba utilizando las herramientas que se hicieron en 1993 y fue tan amplio, quería tocar tantos palos desde la moralidad, la filosofía, ¿no?, más profunda y todo eso, de la vida, de la muerte, que no encontraron, es decir, vemos gremios repetidos, por decirlo de alguna manera. ¿No? Creo que las reglas delastran, que con reglas más sencillas funcionaría mejor. No podría llegar a decirte, porque es que, insisto, creo que fue hijo de su tiempo. Sí, por eso digo, pero yo creo que ahora hay cosas que ya es lo que dices, se repiten o te recuerdan o te encorsetan, y a lo mejor si fuera un concepto más sencillo en algunos puntos se jugaría mejor, disfrutarías más esa experiencia que te ofrece, que en el fondo tiene una carga narrativa importante, y eso es lo que dices tú, el tema de la moralidad, de la muerte, de todo esto, se podría disfrutar más con menos cosas. Luego otro libro que aparecieron, ¿no?, fue el que hemos comentado antes, que eran los, ¿cómo te he dicho? Los Revenants me sale, pero son los retornados. Los retornados, exactamente. Los retornados, que aquí se han incluido un pequeño apéndice justamente para tratar con retornados, que eso es la blasfemia más grande que puedes cometer en este Estigia, ¿no?, que sería volver a ocupar tu cuerpo muerto. Pura farlosia. Y para ello molaba mucho el concepto, porque tenías que ponerte de acuerdo con tu sombra. Tenías que invocarla y tu sombra tenía que también tomar cierta corporeidad. Y si tu sombra se rompía o tal, pues estabas jodido, porque inmediatamente, digamos que retornabas al inframundo. Y la sombra tenía la mala manía de no estarse en un bloque de hormigón, sino a lo mejor en un gato que encontrara, o en un perro, o en algo que se pudiera mover. En Chucky, el muñeco diabólico, por ejemplo. Esto es el hijo del cuervo. La película, la gente se flipó con el cuervo y dijeron, esto tenemos que ponerlo ya. Yo soy la primera flipada del cuervo. y lo consiguieron hacer de una forma muy chula. A mí me gustó. No, pero era muy interesante, porque es que tenías que ponerte de acuerdo, insisto, tenías que ponerte de acuerdo con la parte mala. El último paso para encarnarte era, aparte de cumplir unos requisitos que podías cumplirlos tú por tu propia habilidad o haciendo tratos con gente de otro gremio, lo cual era interesante para hacer una pequeña pre-campaña, ¿no?, de un par de aventuras previas antes de encarnarte. Y luego el último paso era llegar a que tu sombra estuviera de acuerdo, y tu sombra te iba a pedir cosas para seguir, digamos, cumpliendo el pacto. Lo único malo, quizá, de los retornados era que en las partidas, es que cuando si tenías a lo mejor 3 o 4 jugadores y uno era un retornado, la partida rondaba alrededor del retornado. Yo creo que estaba pensado para el 1 versus 1. Sí, es decir, yo la jugaría 1 versus 1. No estaba pensado para que o jugabas muy pocos jugadores y todos cumplían las mismas reglas de juego, porque el juego comprendía que podía haber un grupo de retornados ayudándose entre sí. En plan, mira, yo te ayudo a ti a acabar con ese hombre que ha robado a mi mujer y que ha hecho que se olvide de mí, ¿no? Siempre llevando el mismo ejemplo, pero tú a cambio tienes que ayudarme a vengar mi muerte. Entonces, pues podía haber 2 retornados interactuando entre ellos, ¿no? Era así, ya más pillado por los pelos, pero el juego lo proponía. Quizás para más, la cosa ya empezaba a fallar. Luego, había otra que eran las videntes, fue otro módulo, no me acuerdo exactamente del nombre. Mediums, gracias, Rubén. Que era justamente para hacerte humanos con características de humanos, que se destacaban mucho, que justamente podían interactuar con Wrights. Y molaba mucho porque para la sociedad grecia eran personas valiosas, pero que había que ocultarlas. No puedes hacer lo que hacía Guppy Golver en Ghost. ¿Vale?
porque estabas diciendo que estaba rompiendo unas reglas que puso Caronte en su momento, ¿no? De nada de tocar a los humanos. Ese libro, por desgracia, no está incluido en el Right to Intervenir al usuario. Yo creo que aparecerá en algún momento, como hace No Solo Roll, en este caso White Wolf, con los 20 aniversario, que hace una segunda recopilación de todas esas cosas que se le ha quedado como pendiente, y puede llegar a ser interesante. Y lo que sí que me ha parecido interesantísimo, no sé vosotros si le habéis llegado a echar un vistazo a esta parte del libro, ¿no? Que hablamos mucho de Caronte y Estigia, que esa parte sería justamente la parte de los reinos de los muertos más occidental, es decir, estamos hablando de Estados Unidos y Europa. Pero hay otra parte que los reinos de los White son diferentes, ¿no? Es decir, las tierras del espejo, que serían toda la parte del Caribe, las tierras de arcilla, ¿no? Que serían la parte de Australia, más o menos, de Nueva Zelanda, el reino de Jade, que antes hemos hablado un poquito de él, del imperio de Jade, que sería toda la parte oriental, y aquí te los han metido con un poquito de trasfondo, ¿no? En el cual además están incluidos, por ejemplo, en el imperio de Jade, pues te hablan un poco de sendas, que serían un poco las sendas serían como sustituir un poquito los gremios, ¿no? Es decir, la senda del artesano, la senda del erudito, la senda del mercader, etcétera. Eso todo estaba en libros separados y ahora lo han incluido. Insisto, son como apéndices muy pequeñitos y, como siempre digo, es decir, tiene que haber cierto acuerdo entre máster y jugadores para utilizar uno de estos personajes. No tendría sentido verlos en un grupo sin una cierta explicación. Sí, es más, yo creo que ni siquiera son sustitutos o tener el suplemento. Creo que están pensados para que tú tengas el suplemento original y ahí vengan las mecánicas ya convertidas, porque está recopilado y ligeramente retocado. De hecho, creo que es el 20 aniversario menos retocado de todos. Hay pequeños cambios. Y es como, mira, si tú tienes el suplemento de Reinos de Jade, aquí te doy un poquito cómo usarlo en esta edición, pero no te obvia tener el suplemento. Cosas que en otros 20 aniversarios sí que a lo mejor no era tan necesario. Y se ve mucho, por ejemplo, en la sección de los Revenants y en una que acabarás nombrando ahora dentro de poco, que directamente pues también es un sustituto lo que te proponen. ¿Lo que los arcanoides alterados? No, los Orfeos. Pues, coméntalo tú. No, sencillamente viene una vertiente más del juego. Es un juego que salió después del final de la línea de Mundo de Tinieblas. Continuaba un poco la historia después y era una asociación humana. Presumía que era un juego en que la metatrama y las reglas de juego cambiaban en cada suplemento. Eran 5 suplementos, creo recordar. En España creo que llegó el básico y ya está. Y el Orfeo trataba sobre una sociedad que era capaz de ir al mundo de las sombras. Era gente que había sufrido un accidente, había estado allí y había vuelto porque la han resucitado. Había tocado la muerte, pero no había digamos, se había convertido realmente en un Wright, pero había estado en la tierra de los muertos. Entonces tenían la capacidad de ir allí y ser falsos Wrights y interactuar entre un lado y otro. Para que la gente que nos está escuchando se entere un poquito, es uno de los últimos módulos que llegaron y Orfeus es como una corporación que se dedica justamente a tratar con Wrights. En este caso, además, lo que molaba es que estaba muy bien tratado y no tenían un conocimiento exhaustivo de la sociedad, ¿right? Tenían como conocimientos y como retazos que no estaban bien unidos. Entonces, no sé si recordáis una película que se llama Línea Mortal. No sé. Sí, me acuerdo. ¿No? Línea Mortal es justamente gente que está clínicamente muerta durante 3 segundos, una película. Creo que además salía la de Pretty Woman. Sí, sería Kevin Bacon y Julia Roberts. ¿No? Entonces, y durante esos 3 minutos de muerte, ¿no? Revivían, contaban una historia que era su historia. Y es un poco en lo que se basa Revenant, ¿no? No, Revenant, no, perdón. En lo que se basa... ¿dónde estás? Te lo has dicho tú. Ayúdame. Orfeus. Que es posiblemente una de las cosas más interesantes del mundo de tinieblas y, como has dicho tú, más al fondo del armario se ha quedado a la hora de la verdad. Sí, entonces, nació en un momento en que la factoría moría
que ya no había interés en el juego porque Mundo de Tinieblas había acabado, la gente estaba un poco por ese momento de bajón o de lo que fuera. Y bueno, yo de hecho lo tengo en la estantería y si soy sincero no lo acabé de leer nunca. Y eso estaba chulo, pero bueno, estaba en un momento, como bien digo, que ya Mundo de Tinieblas me quedaba así un poco... Y aquí en el libro lo tratan muy de puntillas. O sea, te dan un apéndice, te hablan de ellos, incluso te dicen cómo ganarte un personaje, pero te das cuenta que... Pero es que son cosas que, a ver, entendámonos bien, que no dan más de sí como parte de una trama. ¿Qué va? No creo que Orfeus dé para hacerse un personaje de Orfeus. Da para un antagonista, un héroe, un algo. Sí, bueno, sí, un nuevo comienzo diferente. Sí. O sea, no sé. Pues bueno, hemos dado un pequeño gran repaso a Wright. No sé qué os parece, si queréis comentar algo. Yo he hablado mucho. No sé, hemos hablado un poco de todo. No sé si nos queda algo, pero bueno, por lo menos para un primer vistazo. Sí, además es que a mí me habéis convencido, yo os lo digo. Pon de campaña, a ver cuándo empezamos. Siempre se dice, ¿no? Uf, ya tenemos a palabra a que darle, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. A ver, es que lo voy a decir, este podcast parece como muy desordenado, de que hemos hablado de Wright, hemos hablado de no sé qué, y hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero es que en algo menos de 2 horas hemos resumido casi 500 páginas. Y los libros de trasfondo, bueno, el trasfondo de Mundo de Tinieblas, de los libros de Mundo de Tinieblas, si tiene 500 páginas, posiblemente 400 sean de trasfondo y el resto sean de reglas. Es decir, tiene muy poquito para lo que es un programa de 2 horas, prácticamente. Insisto, podríamos estar hablando nada más que de la historia de Wright, un podcast, de los gremios de Wright, otro podcast, de los apéndices de Wright, otro podcast, y nos hubiera faltado tiempo también, y estamos hablando, y serían 6 horas en ese caso. No, el ejercicio de sintetización ha sido loable, eso está claro. Bueno, pues yo espero que os animéis a probar Wright. Para mí es uno de los juegos de Mundo de Tinieblas más sorprendentes. Creo que junto con Changeling es el que más rompe el esquema de Mundo de Tinieblas, porque de pronto te ves, en mi caso, con personajes que realmente están mal. Yo recuerdo vampiros y hombres lobo, siempre como no tengo problemas, es decir, no me siento agobiado por nada, excepto cuando llegas a Wright y ves que te pueden transformar en un ladrillo. Entre muchas otras cosas. Yo siempre le diría a la gente que Wright tiene un sistema de mecánicas que ha envejecido francamente mal, que un director de juego que se ponga ahora mismo a dirigir a Wright, tal como se hacen los juegos hoy en día, pues lo va a encontrar un poco anquilosado y que quizás tenga que trabajar un poquito las mecánicas, pero que si le saben perdonar ese defectillo, entre comillas también, y saben aprovechar todo su potencial narrativo y de a lo mejor también un ejercicio de romper un poco los límites de cada jugador, ¿no? De salir de su zona de confort y de lanzarse a interpretar personajes pues que no hubiera interpretado seguramente en cualquier otro juego que hay ahora mismo en el mercado. No los conozco todos y seguro que hay alguno que es tan crudo como Wright, pero este te da unas opciones y unas dinámicas de juego realmente chulas y que no... Y si encontráis un buen guía de las sombras que os sepa complicidad, que tenga complicidad con vosotros, os lo vais a pasar francamente bien. Yo creo que es toda una experiencia jugarlo.